Vale, pues cuéntanos un poco qué tipos de test ofrecemos dentro de Nutricionía y para qué podemos utilizar cada uno. Vale, estamos ofreciendo test de malabsorción a fructosa, a lactosa y test de SIBO de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Estos 3 test son 3 expirados, ¿vale? O sea, cogemos estas cajitas, ¿vale? Que son fructosa, SIBO y lactosa respectivamente. Todas tienen el sustrato que corresponda, o sea, tiene lactosa, tiene fructosa o tiene lactitol. En el caso de SIBO nosotros los hacemos con lactitol. También se pueden hacer con lactulosa o con glucosa. Con glucosa no sería tan recomendado, si queréis luego lo podemos comentar un poco. Y bueno, estos son los 3 test. Son test que hace la persona en su domicilio, cómodamente, o sea, le mandamos el kit a casa y tiene que hacer el día antes una preparación. Es importante que retiremos los carbohidratos fermentables, especialmente el día de antes. Aparte se tienen que hacer en ayunas, por lo tanto el día antes, si no tiene la preparación, pues el propio profesional se la mandaremos nosotros desde la clínica. Su nutricionista se la mandará y si no, pues nos la puede pedir sin ningún problema. Lo que básicamente, o sea, donde se reduce un poco es que solo pueden comer proteína, prácticamente, proteína y grasa, pero pues pueden comer carne, pueden comer huevo, pueden comer pescado y demás. El problema viene, pues, por ejemplo, en un vegano, en un vegetariano. Bueno, el problema, el que es más difícil poder incorporar, afinar la dieta de preparación. Bueno, lo que hacemos es, cogemos estas cajitas están ya preparadas con la información de cómo rellenar pues, la información de los datos, el sustrato que traen, bueno, tienen un poco todo, las pegatinas, los tubos y demás. Entonces, una vez que vamos soplando en estos tubos, lo que hacemos es, viendo cómo se van extendiendo estos gases, porque nuestra microbiota los va fermentando y van pasando al torrente sanguíneo, al pulmón y los exhalamos. ¿Qué es lo que deberíamos detectar en un test de malabsorción a la lactosa negativo? Es decir, el paciente no tiene malabsorción a la lactosa. Pues la lactosa es un sustrato, que en este caso estaría aquí, que es un disacárido. Entonces, nosotros cuando tomamos este sustrato pasa por la luz intestinal, por el tubo digestivo, por el intestino delgado, ahí se expulsa a la luz intestinal la enzima lactasa, que es la que digiere o la que degrada este sustrato, y si esa lactasa funciona bien y está en una cantidad suficiente, rompe esta lactosa en dos. Esos 2 componentes se absorben en la luz intestinal, en el intestino delgado, y la curva sería totalmente plana. Si no hubiese esa enzima, claro, si no hubiese esa malabsorción o esa enzima fuese un poco ineficiente o estuviese en poca cantidad. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurriría o qué es lo que veríamos en un test positivo de malabsorción a la lactosa? Que este sustrato, al llegar al intestino delgado, no hay suficiente enzima para degradar este disacárido, entonces pasa al intestino grueso y en el intestino grueso es utilizado como sustrato, como alimento por nuestra microbiota que está en el colon y vemos una curva que a partir de los 90 minutos empezaría a ser positiva. Entonces, y eso puede desencadenar, entiendo, síntomas a nivel digestivo. Claro. O sea, esa curva se refleja luego en los síntomas que nota el paciente. Normalmente se debería acompañar, incluso realizando la prueba como de forma normal, de forma rutinaria, cuando introduzca esta lactosa en su alimentación, con sintomatología digestiva, hinchazón, diarrea, dolor, mucho movimiento, mucho ruido y demás. Eso es lo más habitual que suelen encontrar. Rara vez la prueba es positiva sin que tengan clínicas, sin que tengan sintomatología durante la prueba. Lo normal es que vaya acompañado que la prueba sea positiva con la sintomatología. Esto sería en el caso de la lactosa. En el caso de la fructosa, el procedimiento es el mismo. En el caso de la fructosa es un monosacárido, es una única molécula que se absorbe también en el enterocito, en estas células que tenemos en el intestino delgado, en la luz intestinal. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no tenemos mala absorción a la fructosa, lo mismo, los gases que vamos exhalando serían planos y hasta que no llega al colon es cuando se fermentaría y eso sería una mala absorción a la fructosa positiva, ¿vale? Porque lo normal es que lo ingiramos y cuando pasa por el intestino se absorbe en el enterocito. Y ya no debería llegar llegar ese sustrato que estamos probando al colon o al intestino grueso, ¿vale? Por eso es muy importante hacer la curva hacer el procedimiento bien el tiempo
mucho que requieren este tipo de pruebas, porque tenemos que ver cómo llega el colon y para llegar a una conclusión. ¿Qué es la prueba de lactitol o de sobrecrecimiento bacteriano? Aquí tenemos otro compuesto que es el lactitol, a veces se utiliza lactulosa como digo, y es un hidrato de carbono, una molécula que no se absorbe, no es absorbible, entonces pasa por todo el intestino, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Si es un sobrecrecimiento negativo, un SIBO negativo, veríamos, igualmente pasa por el intestino delgado y al llegar al colon lo fermenta, porque la microbiota lo utiliza como sustrato. ¿Cómo sería un SIBO positivo? Cuando el hidrógeno o el metano ascienden, en el caso del hidrógeno por encima de 20 ppm y en el caso del metano por encima de 10, en los primeros 90 minutos de la prueba. Que ¿vale? significaría presencia de un sobrecrecimiento de bacterias o de arqueas en el intestino. En el intestino delgado, eso es. Normalmente, como bien has dicho, las arqueas se asocia más a la presencia de metano y en el caso del hidrógeno se asocia más a bacterias. Entonces, es muy importante aquí ver esos tiempos y hacer muy bien la preparación. Hacer bien la preparación el día anterior. De hecho, se recomienda hacer un protocolo entre soplidos y lavado de dientes y demás, que también es importante hacer, sobre todo por lo menos el inicial, antes del inicial. Y esto es importante, distinguir un poco unos de otros, porque si tiene sobrecrecimiento bacteriano, al hacer la de lactosa o la de fructosa, también vamos a ver, también van a utilizar como sustrato esas bacterias o arqueas que están en el intestino delgado, también va a haber aumentado estos gases y es por un sobrecrecimiento bacteriano, no es porque tengan mala absorción a la fructosa o a la lactosa. Y esto es como lo más habitual que solemos encontrar un poco de es que tengo intolerancia a la fructosa. Y es como, ¿qué prueba te has hecho? Y pues a lo mejor se han hecho eso y cuando te enseñan la prueba ves que está fermentando, está produciendo esos gases en los primeros 90 minutos, ¿vale? O sea, puede ser en el minuto 30, en el minuto 45, lo que sea. Entonces eso sugiere que tiene un sobrecrecimiento bacteriano. Y ahí es importante estas bacterias estarían fermentando el sustrato y no está llegando hasta el colon donde debería fermentar, claro, para ver que hay una mala absorción. Estos son los 3 test para este diagnóstico. En el caso del SIBO se puede hacer, en el consenso americano, también se evalúa el hacerlo con glucosa como sustrato y también hacerlo con lactulosa. Glucosa puede ser como más sensible, pero tiene un problema, y es que la glucosa se absorbe directamente y de forma normal, fisiológica, se absorbe en el intestino delgado. Con lo cual ese sustrato, aunque se pueda ir fermentando porque haya sobrecrecimiento bacteriano, solo lo normal es que te dé una orientación de cómo está en el primer tramo del intestino delgado. Entonces es más preciso y es el que tiene mejor sensibilidad, pero no es tan riguroso a la hora de ver cómo está el resto del intestino delgado. Digestivo. Te permite solo medir un tramo muy cortito. Claro, ahí si lo tienes positivo con glucosa se vería mejor, pero bueno, utilizamos lactitol porque es el que tiene más estudios y en este caso es el que tiene marcado CE con Isomed, en este caso con el SIBO-Kit. Perfecto. Entonces, aparte de los test de mala absorción, tenemos test de intolerancias primarias genéticas, ¿vale? Estos test, nosotros tenemos un test que en el mismo test hacemos todas las enfermedades genéticas de intolerancias. Todas hacemos predisposición a celiaquía, hacemos intolerancia primaria a la lactosa, intolerancia o déficit de DAO, déficit de la diaminosidasa para la histamina, para la intolerancia a la histamina, podríamos decir, y también medimos el de la fructosa primaria. Y esto, cada uno nos da una información, esto nos dan malabsorción secundaria o malabsorción, malabsorción secundaria a fructosa, malabsorción secundaria a lactosa. O sea, secundaria a un problema de disbiosis como puede ser el SIBO. Claro. Pueden ser primarias y también lo estás midiendo con el test. O sea, te da la primaria y te da la secundaria, pero no sabes cuál es. O sea, no sabes si es primaria o secundaria, porque no sabes si lo que tienes es un déficit genético de la lactosa, o sea, de la lactasa, o si simplemente tiene el intestino pues destrozado, irritado, inflamado y demás, y sintetiza menos lactasa. Entonces eso, para también diferenciar uno u otro, es importante, porque aquí el protocolo va a ser si es secundario, va a ser corregir la mucosa, hacer dieta exenta de lactosa, pero a lo mejor poco a poco la va a poder ir reincorporando. Si es primaria no la va a poder meter, o no se va a recomendar meter, o la va a tener que suplementar siempre. Entonces, a veces es importante ya me he hecho un test
y ya sé que, bueno, Que eso no. tampoco es tan, o sea, tienes información y el profesional a lo mejor pues te puede guiar un poco y ya te puede conducir o guiar un poco de en qué momento es mejor hacer otra prueba o si no merece la pena. Pero Para bueno, ver cómo evoluciona esa tolerancia si no es una intolerancia primaria. claro. En el caso de la histamina es un poco diferente porque nosotros medimos la DAO genética, que se considera como protocolo diagnóstico o criterio diagnóstico suficiente como para diagnosticar o sugerir que es un déficit de DAO genético o una intolerancia a la histamina dependiente de un déficit de DAO genético, pero sería interesante completar a veces un poco el estudio de histamina o de otros marcadores para ver si hay intolerancia o no, porque bueno, esto lo vemos mucho, que ahí habría que completar mejor con un test genético, o sea, un test de sérico de la DAO, por ejemplo, la histamina en orina, ver la triptasa para ver si se libera mucha histamina desde el Y aparte mastocito, supongo ver toda esa y clínica. ver la clínica. Y luego, con respecto a celiaquía, es importante destacar que la predisposición positiva no es único criterio para poder diagnosticar la celiaquía. O sea, hay que diagnosticarla haciendo biopsia, ver la infiltración linfocitaria, tiene que haber autoinmunidad, o sea, tiene que haber anticuerpos generados a los antígenos, que en este caso pues son la proteína gluten o algunas proteínas o porciones específicas de gluten, como la gliadina y demás, y eso tiene que estar. Entonces, sí que es verdad que sí que es un diagnóstico diferencial negativo, porque si es negativo, no va a ser celíaco. Celíaco no va a ser. Celíaco no va a ser. ¿Vale? Hay excepciones y hay casos muy específicos, pero bueno, la prevalencia de esas son estadísticamente excepciones. Y aunque no me lo habéis preguntado, ¿por qué nos recomendamos hacer que esto es real? Creemos un poco de controversia. Con respecto a la fructosa, aunque hacemos en el test genético metemos el gen de la aldolasa B, que es para ver las fructosemias, para ver las intolerancias primarias a la fructosa, nosotros no lo recomendamos hacer y a todos los laboratorios se lo hemos transmitido y se lo decimos así, porque es una condición que cursa de bebés. O sea, ya desde pequeñitos lo vas a tener detectar. genético y en el caso de con las primeras papillas que sueles meter a los bebés o con las frutas que le vayas metiendo, si tiene una primaria fructosa, lo vas a ver, porque es que puedes hacer que el bebé tenga un problema muy grave. Entonces, si no retiras esa fructosa. Si no retiras la fructosa, entonces nosotros tenemos algunos bebés y algunos niños en consulta en los que, bueno, sí que hemos sugerido que a lo mejor ahí sí que tiene sentido hacerlo, pero en esos casos muy específicos. Una persona con 30 años o con 45 con problemas digestivos y que le han dicho y sabe que el exceso de dulces, la fruta y demás le sienta mal, no va a ser una primaria fructosa. O sea, eso seguro. Se encuentra un montón en clínica que te vienen en plan, pero esto quiere decir que nunca voy a tomar fructosa otra vez, y yo no, ¿ves? Claro. Vamos a tener... Eso, de hecho, eso es un error en el manejo clínico que nosotros vemos mucho de pacientes que nos vienen de otros centros, es que llevo 5 años con una dieta sin fructosa, no como ni verdura ni fruta, o sea, todo eso es una mala interpretación o mal guía del profesional hacia el paciente. Sí, y muchas veces yo veo que pasa por no tener igual un acceso a un test de SIBO, claro, y que se vea la causa primaria. Totalmente. O sea, rarísima vez van a ser primarias, que las hay, pero bueno, es que eso es muy poco prevalente y tiene sentido hacerlas en peques. O sea, nosotros, de hecho, hace no mucho, hace un par de semanas o 3, hemos hecho una. Pero claro, era un paciente de 2 años y medio y en el que intuitivamente ya le habían ido quitando muchas cosas y prácticamente no estaba tomando nada de fructosa, salvo en algún dulce que sí que le daban. Pero claro, el peque estaba fatal, con lo cual es como... Está fatal por esas ingestas puntuales que hacen de dulce y demás, que pues es un peque, ¿cómo se lo van a quitar? Todo esto también que es la pelea, como la discusión un poco con los padres habitualmente, y bueno, ahí pues sí que le sugerimos hacerse la prueba. O sea, que tiene sentido hacerla cuando tiene sentido. Pero bueno, o sea, nosotros la incluimos porque en el test genético, porque hacemos todas a la vez, igual que hacemos otros genes, otros polimorfismos, y la usabilidad pues es abierta a otras muchas cosas. Y utilizamos como única herramienta, pues medimos todo y de un vistazo pues podemos saber más o menos si van porque sean primarias o secundarias. Y cuéntanos un poco cómo funciona la prueba genética, porque creo que esa palabra a veces asusta un poco y me dicen, ay, pero me tienen que pinchar, ¿no? No sé qué. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo.
Nada, es un test muy simple en el que, pues lo mismo, mandamos el kit a casa del paciente y es como los test de las pruebas de COVID, o sea, una torunda con una mucosa, y si no, mandamos los de saliva, que tiene como un dispensador en el que tienes que echar la saliva, y eso pues simplemente se cierra, se mete en la caja y se vuelve a mandar al laboratorio. O sea, no es doloroso, no es invasivo y bueno, es muy sencillo de hacer. En el caso de menores, pues lo ideal es que los padres lo hagan, recojan la muestra y demás. Y en ese caso, lo único que la preparación, pues no puedes haber comido recientemente, tienes que haber lavado bien los dientes, no puedes haber fumado, tienes que tener cuidado un poco de no contaminar la Sí, pero la de todas muestra. formas, la preparación de ese test genético comparado con la preparación de un test de SIBO, por ejemplo, es mucho menos más rollo. sencilla, es mucho más sencilla, es algo que puedes hacer en unos pocos minutos y que es relativamente sencillo. Genial, pero muchísimas gracias.